La colonización de América. En 1492, 3 pequeñas carabelas cruzaron el Océano Atlántico y cambiaron la historia del mundo para siempre. Ese año marcó el inicio de uno de los procesos más trascendentales, complejos y controvertidos de la historia humana, la colonización de América. Pero la historia no empieza con Cristóbal Colón. América ya estaba habitada. Desde miles de años antes, millones de personas vivían, trabajaban, construían, creían, en un continente lleno de diversidad cultural, social y lingüística. Los aztecas, en el altiplano mexicano, habían fundado una ciudad más grande que cualquier urbe europea de su tiempo. Los incas gobernaban un vasto imperio en los Andes, con una red de caminos que conectaba montañas, valles y selvas. En América del Norte, pueblos como los iroqueses, los anasazi o los pueblos misisipianos desarrollaban complejas formas de organización, y en la Amazonía la vida seguía otro ritmo, guiada por la selva, los ríos y el conocimiento ancestral. Este no era un continente vacío, era un mundo lleno de mundos, pero para los europeos del siglo XV, el horizonte era una promesa, una ruta nueva, una oportunidad de riqueza, poder, evangelización y conquista. Cuando Colón llegó a las islas del Caribe, creyó haber llegado a Asia, pero con el tiempo quedó claro que se trataba de un nuevo continente. Un territorio inmenso, desconocido, que despertaba tanto fascinación como codicia. Las noticias llegaron rápido a Europa, y con ellas comenzaron las expediciones, las conquistas y los imperios. España y Portugal fueron los primeros en reclamar sus porciones de tierra. Más tarde se sumarían Inglaterra, Francia y los Países Bajos, cada uno con sus propias motivaciones, estrategias y métodos, pero todos con un mismo objetivo: dominar, explotar y transformar. En pocos años se iniciaron campañas militares contra los grandes imperios indígenas. En 1519, Hernán Cortés desembarcó en las costas de México. 2 años después, Tenochtitlán cayó. En 1532, Francisco Pizarro capturó al emperador inca Atahualpa, y con ello, el Tahuantinsuyo comenzó su fin. Las armas de fuego, los caballos, el acero, fueron decisivos, pero también lo fueron las alianzas con pueblos locales enemigos de los imperios, y sobre todo, las enfermedades. La viruela, el sarampión y otras epidemias arrasaron con millones de personas. Poblaciones enteras desaparecieron sin haber tenido contacto directo con los europeos. Fue una tragedia silenciosa, pero devastadora. Lo que siguió fue un proceso largo, desigual y violento. Las tierras fueron repartidas, las personas esclavizadas, las lenguas prohibidas, los templos destruidos. Y en su lugar, surgieron nuevas ciudades, nuevas iglesias, nuevos órdenes. La colonización no fue solo una conquista militar. Fue también un proceso de imposición cultural, económica y espiritual. La Iglesia Católica jugó un papel central. Misioneros recorrieron todo el continente, buscando convertir a los pueblos indígenas al cristianismo. Algunos actuaron con violencia y desprecio. Otros, como Bartolomé de las Casas, defendieron a los nativos e intentaron protegerlos, aunque desde una visión aún eurocéntrica. En los nuevos territorios surgió una estructura social rígida, una pirámide de poder donde el origen étnico determinaba el lugar que ocupabas. En la cima, los peninsulares, debajo, los criollos, más abajo, mestizos, indígenas, africanos y luego, esclavos, porque la colonización de América también fue la historia de la trata transatlántica de esclavos. Millones de personas fueron capturadas en África, vendidas y transportadas en condiciones inhumanas a las colonias americanas. Allí trabajaban en plantaciones, minas, haciendas, sin libertad, sin derechos, reducidas a instrumentos de producción. América se convirtió en el eje de un sistema económico global, una red triangular entre Europa, África y América. Mercancías, oro, plata, personas, ideas, todo circulaba. Pero no de forma equitativa. Mientras las riquezas fluían hacia Europa, en América muchos pueblos desaparecían. Otros sobrevivían, pero transformados para siempre. Con el paso de los siglos, las colonias se consolidaron. Nacieron nuevas generaciones, se mezclaron culturas, idiomas, religiones, saberes. Surgió algo nuevo. Ni completamente europeo, ni completamente indígena, ni completamente africano. Algo mestizo. Una América criolla, marcada por contradicciones, resistencias y una identidad compleja. Pero la dominación no fue total. Hubo rebeliones, hubo resistencia, hubo fugas, sabotajes y pueblos enteros que se negaron a desaparecer. En los Andes, los incas rebeldes resistieron durante décadas en Vilcabamba. En Brasil, los quilombos ofrecieron refugio a los esclavizados que huían.
En Mesoamérica, las creencias indígenas sobrevivieron ocultas, disfrazadas en los santos, en los rituales, en la lengua. La colonización no fue una historia lineal. Fue un cruce de caminos, de dolor y de creación, de destrucción y de nacimiento. Durante más de 3 siglos, los imperios europeos dominaron el continente. Pero en el siglo XIX, las ideas de libertad, independencia y autodeterminación comenzaron a crecer, inspiradas por la Ilustración, por las revoluciones americana y francesa, y también por las propias experiencias de opresión. Los criollos lideraron movimientos independentistas. Simón Bolívar, José de San Martín, Miguel Hidalgo, José Martí, fueron algunos de los nombres que marcaron el fin del dominio colonial y el inicio de una nueva etapa. Pero la independencia no borró las huellas de la colonización. Las estructuras sociales continuaron. La desigualdad persistió. Las lenguas originarias siguieron siendo marginadas. Y los pueblos indígenas y afrodescendientes, en muchos casos, quedaron fuera de los nuevos proyectos de nación. Hoy, el legado de la colonización sigue presente, en los mapas, en los apellidos, en la religión, en la lengua, pero también en las heridas abiertas, en las luchas por reconocimiento, por territorio, por memoria. Hablar de la colonización de América no es solo hablar del pasado, es entender el presente, es mirar con honestidad lo que fuimos y lo que somos. Porque aunque no podamos cambiar la historia, sí podemos decidir cómo contarla y a quiénes incluir en ese relato. El proceso que comenzó en 1492 no fue solo un choque de mundos, fue también un punto de partida de una América diversa, mezclada, marcada por la lucha, pero también por la esperanza. Y en esa mezcla, dolorosa, hermosa, contradictoria, seguimos escribiendo la historia, cada día. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gustó y quieres seguir aprendiendo más, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas el próximo video. Nos vemos muy pronto.